Bienvenidos a todos, vamos a estar hablando en este nuevo vídeo de una función de CSS que se llama Color Mix. Como indica su propio nombre, sirve para mezclar colores y podemos, por ejemplo, crear un nuevo color a partir de uno que ya tenemos, mezclándolo con un cierto porcentaje de otro color. La idea de este vídeo es hacer un pequeño botón, así que vamos allá. Para empezar, vamos a crear un pequeño botón donde vamos a poner el texto visita mans.dev y nos aparecerá un botón que no tiene estilo, solo tiene el texto que nosotros hemos indicado. Pues vamos a ir personalizándolo para hacerlo un poco más bonito y de paso explicar cómo es que funciona Color Mix. Entonces, lo que vamos a hacer es crear dos botones más, ahora los personalizaremos, en principio van a ser exactamente iguales y lo que haremos es cambiarlo poco a poco, añadiéndole algunas variaciones también. Entonces vamos a ir a la parte del CSS y en primer lugar lo que vamos a hacer es cambiar el estilo de ese botón que por defecto es muy feo, pero es bastante personalizable, o sea que podemos cambiar prácticamente cualquier cosa. Lo primero sería añadir la etiqueta button, que es la que vamos a modificar. Vamos a empezar simplemente cambiándole el color de fondo, vamos a ponerle un índigo y fíjense que aunque cambia el color de fondo de nuestro botón, permanecen cosas como los bordes o el color de texto, así que vamos a centrarnos primero en esa parte. Lo primero que yo haría sería cambiar, como voy a utilizar un color oscuro de fondo, vamos a ponerle un color claro de texto y luego lo que vamos a hacer es modificar pues la tipografía que utilizamos, ¿vale? Yo uso mucho la tipografía Yoast, ¿vale? Donde coloco una fuente alternativa de tipo sans serif. Aprovechando, pues vamos a modificar también cosas como el tamaño de lo que sería el texto o cosas como por ejemplo un padding. Podemos decirle aquí que queremos utilizar un 0.25 rem y luego 0.75 por los laterales. Entonces con esto tendríamos un poco el botón normal, pero todavía tenemos ese borde ahí que es un poco feo, vamos a modificarlo y lo que podemos hacer es desde quitarlo, ¿vale? Simplemente reemplazarlo, solo se ve lo que sería la parte de fondo, pero lo que podemos hacer también es darle un borde de un píxel sólido y de otro color, vamos por ejemplo a poner purple. Y fíjense que hay un borde ahí alrededor que lo podremos tener del color que nosotros queramos. En principio, la idea es que también podríamos poner un margen, ¿vale? Podríamos establecer aquí un margen de un rem y fíjense que tenemos los tres botones más separados y los podemos ver mejor. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo que vamos a hacer es empezar a personalizar el color del botón. Y aquí es donde empieza la magia de este ejemplo. Fíjense que lo que vamos a hacer es, vamos a crear una variable CSS que se va a llamar color, donde vamos a poner el color principal, el único que voy a utilizar para este botón. Entonces, en este caso, el color que yo he puesto es el índigo. Por lo tanto, el índigo vamos a colocarlo aquí y luego, donde estamos utilizando índigo, vamos a modificarlo por usar la variable color. Entonces yo le estoy diciendo que utilice el color que tenemos en esta variable CSS. Esto lo vamos a ir haciendo cada vez que utilicemos un color temático del botón para que solo con cambiar esta variable pueda cambiar el resto de colores. Y esto se va a ver muy fácil ahora. Vamos a crear una nueva variable que se va a llamar dark color. Y aquí vamos a utilizar esa función color mix. La función color mix es muy interesante porque te permite modificar un color que ya estás utilizando o uno nuevo que no hayas utilizado y hacer ciertas variaciones. El formato que tiene la función color mix sería, en primer lugar, tendríamos que indicarle el espacio de color en el que estamos. Por ejemplo, yo le coloco aquí in sRGB. Este es el más genérico, el más tradicional, aunque tenemos muchos otros que podemos ver en la página lenguajescss.com. Fíjense que si nos venimos a espacios de color, aquí tenemos una lista de los espacios de color que podemos utilizar. sRGB, el que estoy utilizando yo, pero podríamos usar sRGB lineal, display P3. Hay varios, ¿vale? Que tenemos por aquí que podemos utilizar en nuestra función. En principio, si no sabemos mucho de esto, podemos utilizar el estándar, el más sencillo, y continuar con esto. Una vez hemos colocado el espacio de color donde queremos trabajar, lo único que tenemos que hacer es indicar el primer color, que en nuestro caso sería el color que ya tenemos definido en la variable anterior, y en la variable nueva, que es la de dark color, color más oscuro, lo que vamos a hacer es combinar ese color con otro parámetro que va a ser el color que vamos a mezclar. En mi caso, como quiero hacer el color más oscuro, voy a ponerle black, ¿vale? El color negro, y le voy a poner un 25% para indicarle la cantidad de color que quiero aplicar. Fíjense que al hacer esto, le estamos diciendo que queremos generar un nuevo color, dark color, que va a usar un 25% de color negro y el resto, un 75% del color que yo he definido aquí arriba. Lo mismo vamos a hacer con un color claro. Colocamos Light Color, le damos Color Mix, indicamos el espacio de color sRGB y ahora lo que hacemos es indicamos el color
normal, ¿vale? El que vamos a utilizar, y lo hacemos exactamente igual, pero con blanco. Un 25% de blanco y el resto del color que ya tenemos. Entonces, ahora mismo tendríamos dos variables con colores más oscuros y más claros que dependen directamente de este color. Yo podría modificar este color en cualquier momento y estos dos se van a adaptar al cambio que yo he hecho. Entonces, ahora nosotros podríamos hacer algunos cambios. Por ejemplo, vamos a separar aquí el borde, ¿vale? Y vamos a trabajar un poco con esa parte. Por ejemplo, vamos a indicar que el color de borde, vamos a ponerle el dark color que hemos definido, ¿vale? Fíjense que aquí sería variable dark color. Lo que le estamos diciendo realmente aquí es que el borde, aunque no se aprecia aquí demasiado, es el color que yo he definido aquí. Pues ahora lo que vamos a hacer es variar un poco la forma que tiene el botón. Fíjense que aquí todavía no se aprecia. Si quieren, lo que podemos hacer es temporalmente, vamos a poner que dark color sea rojo y así podemos ver la diferencia claramente y luego lo retiramos. Entonces lo que vamos a hacer es venir por acá y le vamos a decir que la parte de abajo vamos a hacer que sea un poquito más ancha, ¿vale? El borde, que sería el bottom width, el ancho del botón por abajo, vamos a aumentarlo un poquito y vamos a ponerle, por ejemplo, 8 píxeles. Fíjense que lo que hemos hecho es crear como una especie de un borde 3D, ¿vale? Para aplicarlo ahora y irlo modificando. Por la parte de arriba, el top color, le vamos a indicar que utilice el color claro, ¿vale? El light color que hemos definido. Entonces fíjense que por la parte de arriba tiene el mismo color índigo, pero un poquito más claro, ¿vale? Se aprecia un poquito por ahí. Y el de abajo, si quitamos ahora y retiramos el red, fíjense que es un poquito más oscuro, ¿vale? Tenemos ahora nuestro botón que de momento es estático. Si yo hago clic aquí, fíjense que no ocurre nada. De momento no tiene ningún tipo de interacción, ¿vale? Y eso tenemos que modificarlo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicarle, utilizando nesting, vamos a aplicar el active, que recuerden que el active es cuando yo hago clic, ¿vale? Si yo aquí pongo, por ejemplo, background red, ¿vale? Fíjense que al hacer clic se pone rojo el fondo, ¿vale? El borde no, está cambiando de color esa parte. Si yo, por ejemplo, en vez del background le pusiera color red, ¿vale? Fíjense que guardo acá y cuando pincho cambia todo, que está cambiando el color y todos los elementos que dependen de esa variable de color, ¿no? La pseudoclase active se activa cuando tú haces clic con el botón del ratón y estás pulsando ese elemento. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar esa característica para decirle que el border bottom que teníamos antes, el ancho que era 8 píxeles, lo vamos a reducir a 1. Ahora mismo lo que va a ocurrir es que cuando tú haces clic, vemos que se elimina el borde que tenemos por abajo. Pero lo que sería genial no es que ocurra esto, sino que a la vez que tú pulsas, el botón baje, ¿vale? Entonces eso es muy fácil porque si teníamos 8 píxeles aquí definidos y aquí le hemos puesto 1, pues simplemente lo que vamos a hacer es aplicar un transform donde le vamos a poner un translate en el eje Y, que recordemos que es el vertical, y le vamos a poner 7 píxeles. ¿Vale? ¿Por qué 7 píxeles? Porque 7 más 1 serían los 8 que teníamos arriba. Fíjense que si ahora yo guardo y pincho aquí, ¿vale? Parece como que estoy pulsando el botón concreto. De momento lo hace muy de golpe y no es lo que queremos, pero ahora iremos modificando y cambiando esos detalles. También lo que vamos a hacer es que el background, ¿vale? El background que estamos utilizando, vamos a ponerle aquí dark color en lugar de el color que habíamos aplicado antes. Cuando yo pulse, ¿vale? Se ponga de color oscuro y simule un poco esa sombra donde nosotros pulsamos, ¿vale? Esta sería un poco la idea inicial, pero vamos a continuar haciendo más cambios. Por ejemplo, ahora mismo los cambios los hace de golpe, ¿vale? Y no se ven del todo bien, así que en la parte anterior, en el padre, vamos a añadirle una propiedad de transición que sirve para suavizar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es decirle, cuando hayan cambios con el transform, ¿vale? Que es el que estamos haciendo aquí, o con el border, vamos a aplicarle que cambie en 0,2 segundos, ¿vale? Y border con 0,2 segundos, ¿vale? Lo que hemos definido es que la transformación que estamos haciendo y el cambio de borde lo va a hacer con transición, de forma que sea pues mucho más suave, ¿vale? Vemos que ahí va cambiando de forma suave. Los elementos aquí, cuando yo hago una acción en un elemento, se está viendo en el otro que está debajo porque ahora mismo los tengo colocados en un contenedor, pero esto en principio no se aplicaría, por ejemplo, si tuviéramos un flex. Podemos ponerle el Justify Content y aquí lo vemos más claramente, ¿vale? Entonces, de momento tenemos esta parte, podríamos hacer variaciones entre los botones, ¿vale? Igual que tenemos aquí estos tres botones, vamos a hacer alguna variación para
que podamos verla. Por ejemplo, el primer botón lo vamos a dejar tal cual, el segundo botón le vamos a poner la clase rounded, ¿vale? Porque vamos a hacer que sea redondeada el botón. Y la última vamos a ponerle el atributo disable, para que ese botón esté desactivado. Fíjense que aunque guarde ahora, no hay ningún cambio visual. Vamos a decirle que cuando tenga la clase rounded, ¿vale? Lo que vamos a hacer es aplicarle ciertos estilos y simplemente con ponerle un border radius de lo que queramos, por ejemplo 10 píxeles, ven que ahí tendríamos el borde redondeado, ¿vale? Como nosotros lo queramos, 10 píxeles, 15, hacerlo ya a gusto de cada uno, ¿vale? Voy a dejarle, por ejemplo, 5. La otra le habíamos dicho que queríamos hacer que ese botón estuviera desactivado, ¿vale? Entonces, lo ideal en botón desactivado es que esté con una tonalidad gris, que vamos a hacerlo de esta forma. Le vamos a decir que cuando tenga la clase disable, ¿vale? Que le aplique ciertos estilos. Fíjense que disable no es exactamente el valor de una clase, sino que es un atributo. Los atributos se definen con un selector con los corchetes, ¿vale? Entonces lo aplicamos por aquí y lo que hacemos es que cambiamos el color, nuestra variable inicial, le cambiamos el color a un gris, ¿vale? Podemos poner la palabra clave gray o indicar un gris más específico con el hexadecimal. Entonces, por ejemplo, yo guardo acá y fíjense que sale un botón, en principio, a priori, parece desactivado. Nosotros podríamos añadirle también la clase rounded y sumarla, ¿no? Porque al final son clases de utilidad. Y lo que estamos haciendo aquí entonces es ponerle esto. Pero claro, hay un pequeño problema. Ahora mismo yo puedo pulsar este botón, pero aquí fíjense que también puedo pulsarlo y un botón desactivado no debería ser pulsable. Entonces lo que podemos hacer es modificar el active que teníamos aquí abajo y decirle que esto solo se aplique a los active que no tengan el disable, ¿vale? De esta forma podríamos pulsar en este botón, pero no haríamos nada en este botón. También lo que podremos hacer es venir a esta parte y decirle, le podremos indicar que, por ejemplo, el cursor utilice el no permitido, ¿vale? Para que cuando tú muevas el ratón aquí te salga el cursor y entonces ya te dé algo de información de que eso está desactivado. No solo con el color, por si acaso no se ha visto, otra cosa que podremos hacer es ponerle un color de texto que no sea blanco, sino que sea algo más oscuro, ¿vale? Y que entonces se entienda que está desactivado. Por ejemplo, vamos a ponerle BBB o AAA, ¿vale? Y entonces ahí creo que se entiende un poquito mejor. Aún así, el ejemplo que quería enfocar en esta parte es el tema de poder cambiar colores, crear colores y hacer variaciones. Recuerden que en lenguaje css.com pues tienen un montón de información, no solo de tema de espacios de color como hemos comentado por aquí, sino que también podemos buscar cosas como el propio Color Mix, donde tienen pues cómo utilizar esta función, qué detalles podemos aplicar, qué cantidades de color podemos seleccionar o incluso ejemplos como el que acabamos de comentar. Otro detalle interesante que podríamos hacer es añadirle un logo, ¿vale? Para que el botón no sea tan simple, sino que también tenga un logotipo en SVG para mejorar esa parte. Entonces nos vamos a venir aquí a la parte de los botones y lo que vamos a hacer es que en nuestro texto, ¿vale? En el visita mans.dev, lo que hacemos es, vamos a colocarlo dentro de un span, por si nosotros queremos luego modificar ese texto. Y antes de los spans, vamos a colocar una imagen SVG. Para crear la imagen SVG que vamos a poner en el botón, vamos a utilizar un editor online de trayectos de SVG que está muy bien, que es este de aquí. Viene con un ejemplo de una espada por defecto, pero nosotros podemos colocar el trayecto que nosotros queramos. Entonces voy a venir a esta casilla Path que tenemos por aquí, la vamos a borrar y aquí es donde podemos colocar el SVG en cuestión que queremos utilizar. Por ejemplo, yo tengo uno aquí guardado que sería el SVG del logo de mi web, ¿vale? Que sería este de aquí. Entonces, fíjense que un poco el trayecto que tenemos acá, ¿vale? Que podemos ampliar aquí y que podemos ver en esta parte inferior, ¿vale? Con todos los comandos, es decir, cada uno de los puntos clave que tenemos por aquí, ¿vale? Son cada uno de los comandos que tenemos por acá, ¿vale? Si vamos moviéndonos por ellos, fíjense que se van resaltando y, por ejemplo, las L son líneas, la Z es cerrar un trayecto, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta herramienta podemos hacer algunos cambios y utilizar ese trayecto. Por ejemplo, yo he utilizado el trayecto de esta imagen que ya tengo definida, pero se puede modificar un poco. Fíjense que tiene decimales, tiene varios decimales y demás, y aquí tienes como algunas operaciones que puedes hacer con este dibujo, con esta imagen vectorial SVG. Fíjense que por aquí me dice, por ejemplo, que el número de decimales sea 1 y redondear. Por lo tanto, fíjense que aquí, como tenemos 3 decimales, pues podemos aplicar el redondeo a 1 y fíjense que como no se pierde demasiado la calidad, podemos mantenerlo y lo hemos hecho un poquito más pequeño. Fíjense que ahora mismo estamos en 874 caracteres de trayecto. Otra cosa es minificar la salida.
eliminamos todos los espacios que no interesan y lo reducimos a 571. Ahora tenemos 571 carácter de trayecto. De esta forma podemos hacer un montón de detalles, como por ejemplo escalar, hacer más grande, más pequeño la imagen, o moverla o rotarla incluso. En principio nos vamos a quedar con este trayecto que tenemos aquí, lo copiamos y nos venimos al ejemplo donde estábamos trabajando, y aquí es donde vamos a colocar el SVG. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es colocar un SVG, le vamos a añadir un viewbox de 1010, que es el punto donde empieza, hasta 110, 110. Y luego lo que vamos a hacer es añadir en su interior, ¿vale? Dentro del SVG le vamos a añadir un trayecto path, donde le vamos a poner los datos que hemos copiado de esa herramienta. Aquí pongo esa parte y cierro el trayecto path, ¿vale? Simplemente guardando acá, fíjense que me aparece ya la imagen, ¿vale? Fíjense que está con color negro porque es por defecto, ¿vale? Nosotros podemos venir aquí y decirle, mira, quiero que rellenar ese interior con el color que yo le aplique aquí, por ejemplo, el blanco. Yo le he puesto el color blanco, pero podríamos hacer cambios. Por ejemplo, yo le podría decir que utilice la variable fill, y si no tiene definida esa variable fill, que utilice el blanco. Esto es un tamaño bastante grande, pero que eso podemos cambiar un poquito más adelante con CSS. Lo que vamos a hacer es, vamos a copiar el SVG y vamos a aplicarlo en los demás botones, ¿vale? De modo que ahora los botones tienen los tres la imagen en cuestión. Volvemos a nuestro CSS y ahora lo que vamos a hacer es modificar ese SVG que tenemos dentro del botón, ¿vale? Recordemos que estamos haciendo nesting y dentro del botón tenemos un SVG al que le vamos a aplicar estilos también. ¿Qué estilos podremos aplicarle? Vamos a aplicarle, por ejemplo, una variable size, vamos a ponerle 24 píxeles, y lo que vamos a hacer es decirle que utilice ese tamaño. Le vamos a poner un ancho de esa variable, vamos a ponerle un tamaño de ancho de esa variable y un tamaño de alto de esa variable. Fíjense que no está alineado del todo, está alineado, pero está alineado con la base de tanto de la imagen como del texto. Entonces podemos ir a nuestro elemento padre y cambiar un poco cómo se ve ese botón. Por ejemplo, ahora mismo no tiene ningún display, podremos aplicarle un display flex, ¿vale? Fíjense que ahora tendría el display flex y podemos ponerle que alinee los ítems centrados, ¿vale? Entonces ahora sí que lo que ha hecho es centrar el elemento de modo que la imagen está centrada y el texto está centrado también. Está muy pegado por aquí, por lo tanto podemos ponerle un gap, ¿vale? Le podemos decir un gap de un rem, ¿vale? Y fíjense que ahí establecemos la separación de 0,5, por ejemplo. Y luego, lo que podríamos hacer también, a gusto de cada uno, ya sería separar el padding, que igual lo tenemos muy pequeñito, ¿vale? Podemos ampliarlo un poco y definirlo de modo que nos guste más. Esto es un poco el ejemplo que quería hacer por aquí. Se pueden hacer muchas modificaciones. Por ejemplo, podríamos aplicarle encima del color que tenemos acá, añadirle un gradiente, ¿vale? Que es una variable que simplemente va a ser siempre igual de relleno, y lo que tiene es un gradiente lineal que va desde color negro a color transparente. Pero fíjense que como por arriba está la parte clara del borde, igual tiene más sentido que sea al revés, ¿no? Que sea de transparente a color negro. Bueno, entonces fíjense que así estaría bien, pero aún así podríamos ponerle una transparencia. Esto sería color negro y le podemos poner aquí como una cierta transparencia. Fíjense que cuanto más bajemos, más transparente es. Entonces podemos dejarlo en 9, en 7 o en 6 y ven que ahora el color del elemento pues no es exactamente plano, sino que va poco a poco cambiando hasta la parte de abajo. Cosa interesante que no hemos dicho hasta ahora, todo se basa en el color que tú coloques aquí. Por lo tanto, si yo aquí pongo un color rojo oscuro, pues fíjense que todo lo que es el botón cambia en base a ese color, ¿vale? Si le pongo un amarillo, pues tendríamos el amarillo. Si le pongo un purple, por lo tanto, es muy fácil hacer variaciones de colores simplemente modificando una sola variable. Y bueno, el objetivo de este vídeo ha sido pues hablarles un poco de la función Color Mix, que es muy interesante, que ya está soportada en la mayoría de los navegadores y que podemos utilizar para cambiar los colores no solo de un botón, sino de cualquier aspecto de nuestro diseño. Si te ha gustado el vídeo, por favor, déjame un comentario diciéndome qué te ha parecido, si te gustaría que habláramos de alguna otra cosa interesante, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!